Amamos a Jesús. Amamos a las personas. Amamos adorar. Somos su iglesia. Nuestra casa, el mejor lugar de adoración. Iglesia, la puerta in-house. Señor, te pedimos que quites de nuestra mente y de nuestro corazón, Señor, todo lo que quiera oponerse a tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, Señor. Que sean abiertos nuestros oídos y nuestros ojos al entendimiento de lo que tú quieres, Señor, revelarnos. Te pedimos que tu verdad se haga vida en nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esta semana recibí muy buenos comentarios del mensaje de hace 8 días. Parece ser que fue importante, que fue relevante, y me alegra mucho eso. Le doy gracias a las personas que me lo hicieron saber, porque de alguna manera es una forma de entender que Dios nos está guiando y que seguramente yo estoy siendo útil para sus propósitos cuando me dispongo a exponer su palabra. Entonces vamos a continuar. Estamos hablando de ser inteligentes y disruptivos. Esa es la serie de este mes, una iglesia inteligente y disruptiva. Yo no sé si usted ha escuchado hablar de la inteligencia espiritual. Hace como un año aquí estuvimos haciendo una serie sobre la inteligencia espiritual. De pronto vamos a refrescar en algunas prédicas algunos conceptos, porque también hay una inteligencia espiritual que tenemos que desarrollar. No solamente es la fe, sino también la inteligencia desde el conocimiento y la práctica. Y en este tiempo que estamos viviendo con cambios y con tantas situaciones que queremos hacer la diferencia, pues bueno, he querido llamar así esta serie, Inteligentes y Disruptivos. Me encantan las historias de hombres que han dejado legado, que fueron o han sido grandes, que detrás de sus historias de vida existe un común denominador, y es que nunca fueron grandes. ¿Cómo así? O sea, son grandes, sí, pero nunca fueron grandes. Es decir, no fueron grandes hasta que llegaron a ser grandes. Entonces, ¿qué es lo que lleva a un hombre a alcanzar la grandeza? Porque déjame decirte, estás llamado a la grandeza. Hay hombres que reciben grandeza por herencia o poder, pero hoy quiero hablar a hombres y mujeres que piensan que tal vez están llamados a no ser grandes como otros. ¿Por qué unos lo logran y otros no? Es una buena pregunta. Sin embargo, todos soñamos de alguna manera con ser grandes en algo. Está en nosotros. Es algo puesto por Dios en el corazón y en la mente del hombre. Pero ¿por qué unos sí y otros no? ¿Por qué pareciera que a veces la grandeza no es para mí, aunque la deseo, la sueño, la idealizo y me la imagino? Fantaseamos con ser grandes, fantaseamos con algún día conquistar algo importante, fantaseamos con cuando nos vemos a 3 años, a 5 años, a 10 años, a 20 años. Se llama visión. La palabra dice que cuando no tenemos visión, entonces nos perdemos. Idealizamos.
Y muchas veces o con frecuencia decimos: Señor, cuando tú me bendigas, entonces algo pasará. Señor, cuando tú me bendigas, algo haré. Señor, cuando tú me bendigas, entonces haré esto o lo otro. Señor, bendíceme. Esta es una oración frecuente. Hazme millonario y entonces cuando me hagas millonario yo haré muchas cosas. Yo muchas veces he orado así. Yo soy libre de orar lo que quiera. Yo no sé usted qué ora, pero yo le he dicho: Señor, bendíceme, hazme millonario. Y entonces cuando me hagas millonario, yo voy a hacer esto y voy a hacer aquello y voy a hacer lo otro. Y hago planes y entonces soñamos, fantaseamos, ¿cierto? Con ser ¿qué? Grandes. Pero no pasa. Y ahí vienen las dudas y las inquietudes. Nos encanta orar como el honorable Jabes. ¿Recuerdan a Jabes? Bendíceme, Señor. Era honorable, porque es que la palabra dice que Jabes era un hombre honorable. Y tal vez es la oración más corta y más exitosa que hay en la Biblia. De pronto por eso es que nos llama la atención. ¿O a quién no le gustaría orar corto y ser grandemente bendecido? Oramos 5 minutos y el Señor nos bendice. Genial. Pero a veces pasamos horas y horas y horas y decimos: Señor, ¿realmente sí tiene sentido esto? Jabes oró de la siguiente manera: bendíceme. Está en Primera de Crónicas 4:10, si lo quiere buscar. La oración de Jabes era: ay, Señor, así, si tú me bendijeras, 1, y extendieras mi territorio, 2, te ruego que estés conmigo en todo lo que yo haga, 3, y líbrame de toda dificultad que me cause dolor, 4 peticiones de Jabes en 2 renglones. Pero ojo a esto: y Dios le concedió lo que pidió. ¡Wow! Esa es la oración más, como en las películas, ¿no? Más rápida del oeste. Primera de Crónicas 4:10. ¡Wow! Pero entonces, ¿qué fue lo que Dios vio en Jabes que lo cautivó de esa manera para bendecirlo así? Porque a mí sí me queda una duda: ¿por qué el Señor bendice a Jabes así? Y yo que llevo 20 años orando, no me siento como Jabes. Bien, a Jabes le dedicaron en la palabra escasas 72 palabras. O sea, en la Biblia, cuando hablo de la palabra es la Biblia, las Sagradas Escrituras. A Jabes le dedicaron 72 palabras. La referencia de Jabes es muy pequeñita. Pero no le voy a hablar de Jabes. Le voy a hablar de otro personaje al que le dedicaron menos palabras todavía, 53 apenas. Y para su momento fue un grande de grandes. Seguramente usted lo ha escuchado. No le voy a hablar de Sansón, ni le voy a hablar de David, ni le voy a hablar de Abraham, ni de Moisés, ni de Débora, ni de Ana, ni de Ruth, ni de ninguno de los del Hall de la Fama, ni del coronel Sanders de KFC, que se hizo famoso después de los 60, ni de Frank Lloyd Wright, aquel arquitecto que también se hizo famoso después de los 60, ni de Albert Einstein, ni de Bill Gates, ni de Elon Musk, ni de Zuckerberg, ni de Maradona. No, de esos no te voy a hablar. En Jueces capítulo 3 versículo 31 dice: después de Ahod fue Samgar, hijo de Anat, quien rescató a Israel. En una ocasión mató a 600 filisteos con una aguijada para bueyes. Y de él te quiero hablar hoy. Samgar, ¿lo habías escuchado? 53 palabras. De pronto la versión cambia la cantidad de palabras, pero es muy pequeña la referencia que hay ahí de Samgar. Samgar fue el tercer juez de Israel. ¿Recuerdan la época de los jueces? Wow, pero ¿cómo llegó a ser Samgar tan famoso y tan poderoso?
y quiero ponerlo un poquito en contexto. La época de jueces era una época muy difícil, era un tiempo de caos seguido de uno de paz por otro de caos. Eso marcaba la época de los jueces, unos años en caos. Siguiente etapa, venía la paz con un juez que el Señor disponía. Siguiente etapa, Israel volvía a alejarse del Señor, se iba detrás de ídolos y etcétera, y cuando se arrepentían, entonces el Señor mandaba a otro profeta, les recordaba lo que estaban haciendo. Entonces ellos iban al Señor, se arrepentían, le decían: Señor, perdónanos, mándanos a un juez que nos ayude, que nos oriente, que nos guíe. Entonces el Señor escogía a un hombre, lo mandaba, venía la pelea, venía la batalla, vencían a los enemigos con el favor de Dios y venían 40 o más años de paz. Y así era la época de los jueces. Caos y paz, caos y paz, caos y paz. Era una época semejante a la era posmoderna. La era posmoderna es donde reina el relativismo, es decir, donde no existen absolutos ni pautas de ninguna clase que gobiernen a los individuos ni a la sociedad. Es parecido a lo que vivimos hoy, a nuestra cultura contemporánea. Cada uno hacía lo que le parecía en su propio criterio. Eso era lo que pasaba. Y hoy nuestra sociedad se ve muy parecida a esto. Cada uno hace lo que le parece según su propio criterio. Lo que es correcto para una persona no necesariamente lo es para otra. Cada uno hacía lo suyo sin atenerse a un precepto o a un gobierno. Aterrador vivir así. Anarquía se llama. En palabras sencillas, cada quien hacía lo que le venía en gana. Lo que estamos viviendo hoy. Hoy los deseos nuestros se han vuelto derechos y todo vale. Eso lo único que produce es anarquía. Lo puedo ver en esta historia bíblica. En Jueces 21:25 dice lo siguiente: en esos días Israel no tenía rey. Cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio. ¿Se dan cuenta? No había rey, no había quien pusiera orden, no había quien diera línea, no había quien dijera es por acá o es por acá. No había quien impartiera una directriz. Y entonces eso traía caos a la sociedad. Y pasaba algo muy particular, es que no se podía transitar de manera segura por las vías principales, y esto era una clara señal de que el país había perdido el control de su seguridad. Nos pasó hace un poco de años aquí a los colombianos, ¿recuerdan? No podíamos salir por las vías, prohibido, complicado. Se perdió el control de la seguridad. Los comerciantes y los campesinos debían transitar por rutas alternativas para evitar ser asaltados. Es decir, más o menos eran como en esa época de Colombia que les estoy diciendo, como las pescas milagrosas. Fue lo que vivimos en nuestro país. No podíamos salir a carretera porque de pronto había algún retén y secuestraban a las personas. Era inseguro. Pues esta era la misma situación que se vivía aquí en esta época. En Jueces capítulo 5 versículo 6 dice lo siguiente: en los días de Samgar, hijo de Anad, y en los días de Jael, la gente evitaba las rutas principales y los viajeros no salían de los caminos sinuosos. ¿Se dan cuenta? Entonces había caos. Los campesinos que estaban dedicados a la agricultura no podían ir a vender sus productos. Lo mismo que pasó aquí en nuestro país. Se perdían las cosechas. Se recogía en abundancia, pero se perdían porque no había por dónde pasar. No era permitido el comercio. Caos. Samgar era un campesino que labraba la tierra. Samgar era seguramente un hombre honrado que sostenía
a su familia. ¿Por qué podemos suponer esto? No lo dice textualmente así la palabra, pero ya les leí Jueces 3:31, me voy a devolver un poco. Dice que Samgar en una ocasión mató a 600 filisteos con una aguijada para bueyes. ¿Qué era una aguijada? Una aguijada era una herramienta del labrador. Una aguijada era la herramienta del campesino que labraba la tierra. La aguijada era un palo con una punta de metal que contaba con un pequeño garfio y medía más o menos 2 metros o 2 metros con 50, es decir, era como una lanza, tenía una punta de hierro y al lado de esa punta tenía un garfio así, también con otra punta de metal. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando los bueyes no querían avanzar, no querían continuar, el labrador con la punta lo chuzaba para que el buey siguiera. Era parte de la labor. Pero muchas veces los bueyes se detenían porque se enredaban con las raíces. Y entonces ahí el labrador usaba la aguijada, o sea, la que era así entorchada. ¿Para qué? Para cortar la raíz y que los bueyes pudieran seguir caminando. Esa era la herramienta del labrador. Por eso suponemos con mucha seguridad que él era un campesino, labrador, y seguramente era un labrador que trabajaba por su familia, producía y vendía sus cosechas, y entonces estaba viendo muy perjudicado porque no tenía un camino seguro por donde andar. Ese es el contexto. Entonces aquí tenemos a un campesino con un arma que realmente no es un arma porque es una herramienta para labrar, que mató a 600 hombres. Y quiero que piense por un momento cómo hizo Samgar para él solo matar a 600 hombres con esa herramienta. La única manera es que se pusieran todos en fila y fueran pasando uno por uno y se dejaran matar seguramente, lo cual dudo mucho que haya sido así. Hay otro detalle aquí, y es que esto sucedió a Samgar antes de él llegar a ser juez de Israel, porque Samgar no tenía linaje. O sea, aquí tenemos un israelita que no era israelita, con un arma que no era un arma, que mata a 600 hombres, no sabemos cómo, y que salvó a Israel, a una nación. ¿Te parece? ¿No te parece impresionante eso? Se parece mucho a la historia de David. ¿Cómo es posible que un hombre con una herramienta de labrador puede liberar a una nación como Israel? Ese es el contexto de Samgar, ese fue Samgar. Y aquí encontramos varios principios. Quiero que usted piense cómo fue la victoria de Samgar, y tal vez usted va a decir, no, seguramente el Señor lo respaldó y el Señor mandó una bola de fuego y los mató a todos. No, así no, eso no es lo que dice la palabra. Pero encontramos varios principios y voy a desarrollar el tema con este primer principio, y son las excusas. Aquí lo que vemos es un hombre que no se detuvo ante las excusas. El primer principio que yo encuentro aquí es ese. Por eso hoy vengo a decirte, iglesia, deja de inventar excusas. No retrases más lo que sabes que tienes que hacer hasta que sientas que estás en la posición de hacerlo. No van a estar las condiciones dadas. No es así. No funciona generalmente así. Vamos a ver por qué Samgar era un hombre que no se quedaba en las excusas.
Yo quiero compartirles que fui un hombre de negocios hace muchos años y fijaba mi mirada en el éxito. Claramente, todo hombre de negocios fija su mirada en el éxito. Esto es parte de mi testimonio de vida. Aquí voy a abrir un paréntesis. Desde que Jesús se reveló a mi vida, he amado al Señor. Y uno se va cogiendo confiancita con Él, ¿no? Dice, el Señor me ama, el Señor me perdona, el Señor es mi amigo, ay, tan chévere. Y vas cogiendo confianza. Y en algún momento me senté con Él y le dije, mira, Señor, yo te amo y tú me amas, ¿cierto? Oh, sí, ok. Tú eres Dios y yo soy tu hijo, ¿cierto? Ok. Tú no me debes y yo tampoco te debo, ¿cierto? Porque por tu gracia estamos a cuentas. Entonces hagamos un trato. Y fui yo a proponerle algo al Señor. Le dije, Señor, tú me bendices, me haces millonario y yo me dedico a construir iglesias. Me dedico a ayudar a personas y a enseñar y voy a trabajar en el ministerio. ¿Y qué tal un 70-30 en tiempo? Me voy a dedicar un 70 a tu obra y un 30 a gerenciar mis negocios. Pero no solo eso, Señor, además voy a diezmar el 50% de todas las utilidades. Y vamos aumentando en la medida en que tú me sigas prosperando. Tremenda propuesta, decía yo. Es imposible que Dios se resista a tamaña oferta. Era lo que yo pensaba. Y estuve muy cerca de lograrlo. ¿Se acuerdan de los 1,000 millones? Los que escucharon mi prédica saben de qué les hablo. Prácticamente alcancé a acariciar la gloria. 1,000 millones en el bolsillo, wow. Y dije, esto funciona, firmamos el contrato y después viene el no de Dios. A veces pareciera que Dios juega con nuestros sentimientos. Me hizo pensar que me había ganado ese dinero y no. Y eso fue terriblemente duro porque mis expectativas todas estaban puestas allí. Se me derrumbó todo. Y viene Jeremías 17:10, que dice lo siguiente: pero yo, el Señor, investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas del corazón, y a todos les doy la debida recompensa según lo merecen sus acciones. Wow. Señor, ¿pero acaso no dices tú que no es por obras? Sí, pero eso es otro tema. El Señor sí tiene en cuenta nuestras acciones, lo que nosotros hacemos, pero no solamente eso, sino lo que realmente hay en nuestro corazón. Bien, Señor, dije, ok, Señor, igual yo te amo, tú mandas. Entonces, si yo estoy equivocado, Señor, pues guíame y enséñame. Y allí comencé a entender cómo es que se camina en humildad de corazón con el Señor. Porque no se trata de ser pobre, se trata de ser humilde. Dios no quiere pobres, estoy seguro de eso, pero tampoco quiere ricos orgullosos a los que Él les salga a deber por sus buenas obras. También estoy seguro de eso. El Espíritu Santo me dijo, a ver, ubícate. Estás tratando con el Dios del universo, no con tu socio. ¿Ok? Soy un convencido, iglesia, de que me puedo engañar a mí mismo, pero no puedo engañar al Señor. A ver, ¿qué te hace pensar que tú puedes engañar al Señor con tus buenas intenciones? Cuando el Señor es el único que puede pesar nuestros corazones. Porque la palabra dice que engañoso y perverso es el corazón del hombre. Punto, también lo dijo Jeremías.
Dios sí que conoce las intenciones ocultas que hay en nuestro corazón y nuestras motivaciones orgullosas, camufladas de piedad. Se llama falsa humildad. Señor, seamos socios, bendíceme y entonces yo haré. Al Señor no le afana eso. El Señor quiere tu corazón humilde. La bendición es la añadidura. A veces nuestro corazón engañoso, perverso y orgulloso nos hace creer que nuestras buenas intenciones son suficientes para que el Señor nos bendiga como nosotros quisiéramos. Pero Él lo que quiere es trabajar con tu corazón y con el mío. Estoy seguro que si el Señor me hubiera dado ese negocio, estoy seguro que yo no estaría hoy predicando acá. Y tal vez me hubiera perdido. ¿Por qué? Porque de pronto mis intenciones eran buenas, pero mi corazón estaba engañado. Y yo pretendía negociar con Dios. Samgar no se abrazó a la excusa de no tener medios o poder para hacer algo importante. Yo creía que para ser grande y para ser importante necesitaba tener mucho dinero. Y esa se volvió mi excusa. Por eso el primer punto de reflexión hoy es: deja de inventar excusas. Señor, es que sin plata, ¿cómo hago? Tú me llamaste y mi llamado es grande y mi llamado es importante, pero sin dinero es imposible, Señor. Entonces así no se puede. Ok, eso pensaba yo, pero en la historia de Samgar vemos algo distinto. Fíjense en esto: Samgar no era militar, no era un político, no estaba ahí, como decimos en el medio nuestro, entre los cacaos que manejan las cosas. No, era un campesino. Y seguramente Samgar, siendo campesino, se cansó de ver las circunstancias que rodeaban su vida, su familia, y decidió hacer algo ante las dificultades. ¿Con qué? Con lo que tenía en sus manos: una aguijada para arriar bueyes. Samgar no tenía nada más. Seguramente la oración de Samgar pudo haber sido otra: Señor, yo conozco cómo funciona esto, conozco los caminos, y tal vez si tú me mandas un ejército de unos 3,000 y me empoderas, entonces yo voy a comandar ese ejército y voy a liberar la nación de Israel para la gloria de tu nombre. No, esa no es la historia de Samgar. Seguramente Samgar dijo: ¿qué tengo en mis manos? Una aguijada para arriar bueyes. Pero con eso logró salvar a la nación de Israel. ¿Por qué? Porque él no esperó. Él se hubiera podido sentar a decir: Señor, yo no puedo hacer nada. No, él confió seguramente en Dios. Hizo tal vez lo mismo que hizo David, con una mochilita y 5 piedritas. No tenía más. Cuando David tumbó a Goliat, mató o venció a Goliat mejor, no era rey. Su reinado vino mucho después. Para un rey era fácil mandar matar a Goliat, pero para él no. No tuvieron excusas estos hombres. Y aquí quiero abrir una pregunta para continuar con el siguiente punto. ¿Cuál es la aguijada que tienes en tus manos hoy? Yo sé que estás esperando que el Señor te bendiga mucho para cumplir todos esos sueños, pero yo te hago una pregunta: ¿qué tienes hoy en tus manos? ¿Cuál es tu herramienta con la que el Señor te bendice? Piénsalo. El siguiente punto es: avanza un paso a la vez. ¿Cómo vence un solo hombre a 600 con una aguijada para arriar bueyes? Pues yo descubro 2 cosas.
Samgar sabía manejar con mucha habilidad su herramienta, años seguramente, y era muy hábil. Tal vez Samgar sabía que la tierra no se labra toda en un día, entonces eso seguramente le dio la estrategia a Samgar. ¿Cuál era la estrategia? Ir derrotándolos poco a poco, uno, por los caminos. Yo me imagino como a las películas de Robin Hood o como aquel personaje Ertugrul de Resurrección. Era un guerrero tremendo y sabía manejar la espada de una manera impresionante. Pero ¿saben qué hacía Ertugrul? Él no se iba en combo con ejército, no. Él era estratega, él conocía los caminos y entonces sabía en dónde estaban en grupitos. Él no cogía a todos sus enemigos en combo, no, era estratégico, cogía de 5 en 5, de 10 en 10 y los sorprendía cuando estaban durmiendo y llegaba con su espada y corte cabezas y los iba derrotando poco a poco y le tenían miedo. Decían, pero ¿quién nos está matando? ¿Dónde está ese ejército que nos está matando, que no lo vemos? Era uno solo. Yo creo que Samgar hizo lo mismo con su aguijada para matar bueyes y se fue por los caminos matándolos, mató 600 y liberó a la nación de Israel. Solo un hombre con sueños de grandeza y corazón humilde se arriesga a pensar en cómo vencer a 600 hombres y salvar la nación de Israel. Eso lo pienso yo. Samgar escogió lo que era importante para Dios, que era su pueblo. Y entonces el Señor lo respaldó. Y después de que Samgar logra vencerlos, entonces el Señor lo promueve. Primero tuvo que vencer muchas batallas mientras aprendía a caminar con Dios. Después de haberlos vencido es que Samgar es nombrado juez de Israel, no antes. Vamos concluyendo el tema. Samgar no esperó a que las cosas fueran fáciles. A veces lo que hay en nuestro corazón es eso. Creemos que con una simple aguijada de labrador no podemos hacer nada. Necesitamos respaldo, necesitamos recursos y entonces podremos hacerlo. Yo no sé cuál es tu aguijada. Para hacer algo por él y su nación, Samgar no esperó a ser alguien grande para hacer algo grande. Él no postergó las cosas. Un día dijo, voy a hacer lo que tengo que hacer. Seguramente era un hombre que sabía por su profesión de campesino que las cosas se hacen un día a la vez, un día a la vez, un día a la vez. El camino a la grandeza se construye un día a la vez con lo que tienes en tus manos. No sentado esperando en qué momento el Señor llueve con todo el poder y los recursos para hacer lo que yo quiero hacer. Me costó años de mi vida entender ese principio. El Señor quiere que tú aprendas a caminar con Él todos los días, día a día, día a día, un día a la vez. Quiero que te mires tus manos. Mírate tus manos. Y yo te pregunto, ¿cuál es la aguijada que Dios ha puesto en ellas? No sé cuál sea. Yo le voy a mostrar una mía, esta. Esta es una de mis aguijadas. He ido matando a unos cuantos por el camino. Esta es otra de mis aguijadas.
estar de pie aquí hoy predicando es otra de mis aguijadas. ¿Cuál es tu aguijada? ¿Qué te ha puesto Dios en tus manos? ¿Qué estás esperando para iniciar una revolución como lo hizo Samgar? Eso es una revolución. Atreverse a creerle a Dios que Él podía hacer algo, no ser del montón. Eso es ser revolucionario, eso es ser disruptivo realmente. Tal vez tú me digas, ay, pastor, pero es que a mí la vida me ha dado tan duro. Excusas, perdóname. Tal vez tú me digas, y te entiendo y entiendo tu dolor, y aquí estoy para ayudarte con eso. Pero tal vez tú me digas, pastor, es que yo no tuve papá. Pastor, es que yo lo perdí todo. Pastor, es que yo me quebré. Tuve mucho dinero y me quebré. Tuve días de gloria y lo perdí todo. Quiero decirte, yo me he quebrado 3 veces o 4 veces en mi vida. Y aquí sigo. Esa es la gracia y el favor del Señor. Tal vez me digas, pastor, es que yo me divorcié. O tal vez, no sé, tal vez no estás viviendo como esperaste que ibas a vivir o como quisieras vivir, no sé. Tal vez estás frustrado porque los caminos se cerraron y en los senderos hay enemigos y no te dejan pasar. Tal vez la vida te ha golpeado duro. A mí me ha golpeado duro. Tal vez me puedes decir, pastor, es que lo he intentado tantas veces y yo intento tras intento tras intento y nada. Déjame decirte, vas bien, no desfallezcas, porque de tanto intentar un día algo va a pasar en tu vida. Creo hoy más que nunca, iglesia, que Dios quiere campesinos humildes y honorables, sin linaje, pero que sepan manejar su aguijada. Si estás sentado aquí, quiero decirte que es porque Dios te ha llamado a la grandeza. Hombres y mujeres, fuimos llamados a la grandeza. Sí, Dios quiere que seamos grandes en su reino. Dios te escogió. No tienes linaje, no tienes apellido, no eres del combo, pues Dios te dio su apellido. Dios te dio linaje. Dios te dio una aguijada para este tiempo. Yo sé que ya sabes cuál es tu aguijada para este tiempo y puedes parecer loco. Tal vez que Dios pretenda hacer algo con eso, pero una aguijada en manos de un corazón humilde y en el poder de Dios te puede llevar muy lejos. Tal vez estás queriendo ser como Salomón o como Sansón, no sé. Yo te diría, más bien toma tu aguijada en tus manos y haz algo, que al menos tu historia, tu nombre quede escrito en la historia como el de Samgar. Y no por querer ser un Sansón te quedes por fuera. Tal vez afuera hay 600 filisteos por vencer, pero nunca lo vas a lograr si esperas que todo esté a la medida que quieres. Dios tiene algo para que lo uses ahora. ¿Cuál es tu aguijada? Tal vez es tu empresa, tal vez son tus dones, tal vez son tus talentos, tal vez eres un excelente maestro. Tal vez eres un excelente orador, tal vez eres un excelente negociante, tal vez eres un excelente músico, no sé, o un excelente empresario, no sé, y te quedaste quieto. ¿Qué estás esperando? Haz lo mejor que puedas hoy con lo que tengas en tu mano, con lo que Dios haya puesto en tu mano, y entonces el Señor va a potenciar tu grandeza. Yo te digo algo, no esperes hacerte millonario jugando a la lotería.
Deja de jugar a negociar con Dios. Porque así como un adicto no se recupera de un momento a otro, así como la creación no se hizo en un día, así como una ciudad no se construye en un día, ni un edificio, la grandeza se alcanza caminando un día a la vez. No pierdas el foco. Conozco muchas vidas de hombres destruidas que se quedaron esperando, jugando a la lotería, esperando que un día el Señor de un momento a otro los hiciera multimillonarios, y nunca pasó, y dejaron pasar muchas oportunidades, ministerios, propósitos, llamados. Esposas se quedaron solos, se quedaron sin familia, sin hijos, perdieron su trabajo, sus empresas. Así no funciona el reino de Dios. Camina un día a la vez. La grandeza no depende de cuánto tengas, sino de lo que hagas con lo que tienes en cada etapa de tu vida. Y el Señor te va a llevar un día a encontrar eso para lo cual Él te llamó y te escogió. Eres un llamado, eres un escogido, pero aprende a caminar con Dios. Dios quiere campesinos con corazón humilde y honorables, que se vuelvan guerreros, sabiendo manejar su aguijada. Si usted quiere, tómese un minuto. Yo voy a hacer una oración, pero aproveche este minuto para usted hablar ahí con Dios. Él está escuchándolo. Señor, yo te pido perdón porque he malgastado muchos de mis días, Señor. Te pido perdón porque no he sido entendido en tu llamado. Te pido perdón, Señor, porque me has dado dones y talentos y lo que hice fue esconderlos y guardarlos debajo del tapete. Te pido perdón, Señor, porque he preferido no hacer las cosas llenándome de excusas que aprender a confiar en ti, Señor. Entiendo que hoy he sido llamado y yo te pido, Señor, yo te entrego esta guijada que tengo en mis manos. Dame la estrategia, Señor. ¿Qué tengo que hacer con ella? ¿A dónde tengo que ir? ¿Cómo te puedo honrar? ¿Cómo te puedo servir? ¿Cómo desde mi profesión o desde mi ejercicio, desde lo que me has dado, yo puedo ser un noble campesino honorable para llegar un día a ser juez de una nación? Llévame a la grandeza, Señor, pero por tu camino. Guarda mi corazón, Señor, y dame la victoria un día a la vez. Y yo sé que mi camino está garantizado, está en tus manos, Señor. Hoy pongo mi confianza en ti y me comprometo a usar esta guijada que me has dado para este tiempo. Enséñame a caminar contigo, Señor. Iglesia, la puerta